Buenos días tengan nuestra audiencia que nos sintoniza como es de costumbre todos los lunes, miércoles y viernes por YouTube, como Jóvenes Conociendo México, tu podcast preferido que te cuenta nuevas noticias, eventos, sucesos y hechos que pasan día con día en nuestro bello país. Y como es de costumbre los miércoles de PES, Política, Economía y Sociedad, investigando nuevos hechos relevantes nos hemos topado con una llamativa noticia que para muchos sea una noticia de la que ya se han percatado, pero para otros sigue siendo algo que pudo haber pasado desapercibido. Y bien, la mayoría ya conoce que llevamos más de 2 años desde que inició nuestro confinamiento en los hogares, esto por la pandemia debido al virus SARS-CoV-2, y desde su llegada la situación en el país no ha sido de las mejores debido a la abrumante cantidad de gente que se encuentra luchando por su vida o la que lamentablemente nos han abandonado. Vemos que es innegable la cantidad de problemas económicos que ha sufrido el país los últimos años. Esto ha alcanzado un punto crítico en un sector muy en específico. El hecho es que México en el sector económico ha presenciado una de las mayores caídas en la estimación del PIB desde 1932, esto por datos oficiales rescatados del INEGI, que arrojó que el año pasado, 2020, gracias a los efectos de la crisis del COVID-19, provocaron que la actividad económica cayera a un 8.5% en su comparación interanual. Esta caída del PIB quedaría por encima de las proyectadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un descenso del 8%. Esta contracción de la economía fue algo que se presentó como consecuencia de las medidas que se implementaron para mitigar los contagios del COVID-19, con la cual varios negocios llegaron a cerrar temporalmente o a su vez fueron afectados los ingresos de los mexicanos, de la cual varios también llegaron a perder sus empleados. Y si bien hasta ese momento no captan bien a lo que nos queremos referir porque no son conscientes de lo que hablamos acerca del PIB y por qué está siendo afectado por el cierre de los negocios, es necesaria una breve explicación. El Producto Interno Bruto, también conocido como PIB, es una medida de valor de la actividad económica de un país. Sirve básicamente para calcular cuál fue la producción de bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año, en las fronteras de un país, y tanto bienes, servicios, así como las inversiones realizadas en nuestro país tienen un valor porque tienen un precio, y esto se ve muy reflejado en el crecimiento positivo del PIB o en el crecimiento negativo del PIB. En el caso positivo del PIB es muy común escuchar que se espera crecimientos del 3% para el próximo año, lo que da a entender que habrá más inversiones en edificios, maquinaria y que se espera una mayor producción de bienes y servicios. Esto suele ser beneficioso para todos porque habrá más empleos y más oportunidades de negocios. En el caso del crecimiento negativo del PIB, durante un periodo determinado de tiempo, la producción y las actividades económicas de un país dejan de aumentar y se estará en recesión. En estas condiciones es probable que haya más desempleos y se afecten seriamente a muchas familias. En este segundo caso ya se anticipaba gracias a los datos registrados por el INEGI, que mostraban que México hiló 2 años de transiciones, iniciando con el 2019 con la primera caída negativa del PIB del 0,1%. Pero a pesar de que COVID fue una de las principales causas, no fue el único antagonista de esta historia. Entre los factores que llevaron a la baja actividad económica fue la ausencia de una política fiscal contracíclica en México que ayudara a detener la caída del PIB, así como la inercia negativa que se tenía de la economía desde a finales de 2018. Sin contar que el PIB per cápita de 2020 fue de menos 9.3, la caída más grande que se tiene registrada desde 2010 hasta el 2019, sin contar que el 2020 supuso una caída que equivaldría a una reducción de 10.863 pesos. Asimismo, desde la opinión de Enrique Campos Suárez, desde su publicación hecha en la página del Economista, nos muestra que los expertos ya solo atribuyen el 3% de los lastres que podrían obstaculizar el crecimiento en México a factores externos, ya que el otro 97% de las dificultades para crecer son internas y la mayoría ni siquiera son de indicios económicos financieros. De igual forma menciona que el daño que puede hacer la polarización y la centralización que se ejerce desde el Palacio Nacional es de un 50% de los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México, que tiene que ver con la gobernanza,
como lo es la incertidumbre política interna que tiene que ver con este ambiente adverso generado por la Cuarta Transformación y potenciado en estos tiempos electorales, y que promete agravarse en la etapa postelectoral. Asimismo, la falta de certeza en materia política abandona que aumente la incertidumbre sobre la situación económica interna y le sigue la debilidad del mercado interno y la falta de seguridad pública. Por otro lado, se conoce que diversas fuentes de los tres sectores que componen las actividades económicas, solo el agropecuario o primario tuvo un resultado positivo en el año al mostrar un incremento del 2%, mientras que en el sector secundario fue el que mostró la caída más profunda. Las industrias tuvieron una caída del 10.2%. El INEGI detalló que el sector terciario relacionado a los servicios registraron también una contracción del 7.9%. Así, algunos empresarios pospusieron inversiones y en varios casos fueron canceladas. Un ejemplo puede ser el nuevo Aeropuerto Internacional de México, donde el proyecto original contemplaba una inversión de $13.300 millones. El consumo interno perdió ritmo, se mantuvo en cero y las industrias de la construcción, por ejemplo, cayó un 25%. De igual forma, el año pasado la inversión fija bruta mantuvo una tendencia marcadamente descendiente y registró una tasa negativa en prácticamente todos los meses. La caída se explica en gran medida por el cierre de las fábricas, a excepción de las consideradas como esenciales, y por una demanda exterior que se recupera lentamente. A las industrias le sigue el sector servicio con una caída del 7.9%. Pero a pesar de todo esto, se espera que el PIB de México creciera hasta un 2.6% este año. Esto por parte de la Secretaría de Economía, que dio un estimado en línea con las proyecciones de análisis, pero a muy bajo de un reciente cálculo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto aunque el mandatario estimó un creciente económico de un 5% este año y descartó que el país haya entrado en recesión técnica pese a la contracción del PIB en los dos últimos trimestres del año pasado. Y aunque hay muchos factores que se presentan a lo largo del año que pueden alterar positiva o negativamente, se cree que el presidente está apostando a que sucederán cosas positivas, afirmó Claudia, la secretaria de Economía, al ser consultada sobre la diferencia entre su pronóstico y el de López Obrador. Y en últimos informes con perspectivas económicas mundiales, el Fondo Monetario Internacional redujo en enero de un 4% a un 2.8% su estimación de crecimiento para México, días después de que el Banco Mundial lo rebajara a un 3%. Pero todavía quedará ver cómo va a desempeñarse México ante esta situación. Y si pensabas iniciar un negocio o hacer inversiones en estos tiempos, es importante estar al tanto de esta información. Pero de momento te seguiremos trayendo hechos que te informen sobre la situación en México para que siempre estés al tanto y preparado ante cualquier imprevisto. Como siempre, nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerden que este podcast no sería nada sin ustedes.